Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el profesor Luis Alberto Autoceras una vez más para darles la bienvenida a mi canal en YouTube. En esta ocasión para hablarles sobre el protocolo ARP, protocolo RARP y protocolo ICMP. Bien, luego veremos una demostración de cómo trabaja el protocolo ARP. ¿Ok? Luego veremos el uso de algunos comandos, ¿ok? Relacionados a lo que es el protocolo ARP, ¿ok? Veremos lo que es ARP-A, ARP-AIP, ARP-SIP MAC, ARP-DIP y el comando net interface IP delete ARP cache. Ok, entonces luego de ello veremos un laboratorio exclusivo sobre ARP spoofing o envenenamiento ARP. Ok, empecemos entonces. Aquí les tengo unas diapositivas para explicarlo mejor. Entonces, bueno, aquí tenemos los tres protocolos. El protocolo ARP, protocolo de resolución de direcciones, es el encargado de traducir las direcciones IP que constan de 32 bits, ¿ok?, a las correspondientes direcciones MAC, o sea, direcciones físicas. ¿Ok? Muy bien. Mientras que las direcciones IP trabajan en la capa de red, las direcciones MAC trabajan en la capa de enlace de datos. ¿Ok? Si estamos hablando pues en una pila OSI. ¿Ok? Listo. El proceso de traducir la dirección IP en una dirección de hardware se le denomina resolución de direcciones. ¿Ok? La principal labor del protocolo ARP es el de asociar las direcciones IP con las direcciones MAC. Bueno, dirección de hardware. Cada dirección de placa de red o interfaz de red o tarjeta de red, ¿ok?, como queramos llamarlo, consta de 48 bits. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el formato de una dirección Ethernet, 48 bits, ¿ok? Los primeros 24 bits sirve para identificar al fabricante y los siguientes 24 bits identifica lo que es a la tarjeta de red a través del número de serie, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Funciones. El protocolo ARP ofrece dos funciones básicas. 1. Resolución de direcciones IP versión 4 a direcciones MAC. Luego también nos permite mantenimiento de la ARP. Justamente ese mantenimiento lo vamos a hacer en las tablas ARP. ¿Ok? Sigamos. En este caso tenemos entonces cómo es que trabaja el protocolo ARP. Básicamente trabaja, ¿ok?, a través de dos procesos: petición ARP y respuesta ARP. ¿Ok? En este primer caso vamos a ver lo que es petición ARP. Bien, todo empieza de la siguiente manera. Bueno, tengo estas computadoras en la red, ¿ok? Entonces, una de las computadoras dice lo siguiente: estoy buscando la dirección física de un nodo con dirección IP 200.59.4.5. Entonces, eso vendría a ser la petición ARP. Esa petición, ¿ok?, llega a todas las computadoras, ¿ok?, a lo que llamamos nosotros broadcast. ¿Ok? Entonces, esta pregunta, ¿no?, le llega a todas las computadoras y les llega de la siguiente manera. Aquí tenemos el formato de un paquete, ¿ok?, y le voy a explicar cómo trabaja esto o en qué consiste. Bueno, tenemos un encabezado
encabezado MAC y encabezado IP. MAC destino, MAC origen, IP destino, IP origen, mensaje ARP. Perfecto. Entonces, en este caso les voy a explicar los valores que significan, ¿ok? Entonces les decía, esta pregunta, ¿no?, le va a llegar a todas las computadoras de la red. Cada una de estas ejes que estás viendo aquí, ¿no?, en conjunto representan una dirección MAC, ¿ok? Y cuando lo ves así, de esta manera, todo en F, significa que es un broadcast, significa que le está llegando esa pregunta a todas las computadoras. Bueno, ¿quién emite esa pregunta? Obviamente sale de esta máquina, ¿ok? Entonces esta es la máquina de origen, por lo tanto esa pregunta sale por su interfaz, ¿no?, su interfaz de red, y justamente sale por esta dirección MAC 0100 D1 B5 D4 F1, ¿ok? Bueno, este es del lado de la capa de enlace de datos. Del lado de la capa de red vendría a ser la IP destino, ¿ok? 259.4.5, ¿ok? Justamente de esa IP quiero saber cuál es su dirección MAC. ¿De dónde salió esa pregunta? ¿De qué IP? De IP origen 259.4.1, que viene a ser la IP de esta máquina. ¿Ok? Muy bien. Avancemos. Bueno, aquí, ¿no?, estamos viendo nuevamente el formato del paquete. Seguimos avanzando. Aquí viene la respuesta ARP. Ok, muy bien. Bueno, se sigue trabajando con el mismo formato, ok, el mismo formato de paquete de datos. Tenemos encabezado MAC, encabezado IP, etc. Bueno, en este caso ya es diferente, ¿no? Resulta de que esta máquina es justamente la máquina que tiene esta IP, la 259.4.5. Entonces en este momento esta computadora ya se convierte en origen. En un escenario de respuesta ARP, esta computadora se convierte en origen. Ok, muy bien. Ahora el destino, es decir, a quién le voy a dar esa dirección MAC, es a la máquina que tiene este IP 259.4.1, que vendría a ser esta. En un escenario de respuesta ARP, esta máquina es la máquina destino. Ok, muy bien. Entonces aquí le dice, ¿no?, yo soy el nodo que estás buscando y mi dirección física es F101 E1B5 F414, el cual viene a ser la MAC origen justamente de la interfaz de red de esta computadora, ¿no? Ok, y eso lo va a transmitir a la MAC destino, que viene a ser justamente esta máquina. Su dirección MAC vendría a ser la 0100D1B5D4F1. Entonces la respuesta, ¿no?, se le entrega pues a la máquina destino, que justamente es aquí. Como podrás ver, aquí la respuesta ARP ya es directa. Aquí no hacemos broadcast, ok, no le llega esta respuesta al resto de computadoras, sino que la respuesta es directa. A eso llamamos nosotros unicast. Y bien, ya estando entonces en Windows 7, voy a ejecutar la ventana de comandos. Escribo cmd. No voy a ingresar directo, sino más bien voy a hacer clic derecho y voy a ejecutarlo como administrador, ¿ya?, para poder realizar las operaciones que vamos a hacer después. Sí, listo.
ahí lo tenemos como administrador. Entonces para ello tengo una máquina virtual Windows 7 y una máquina Ubuntu, ¿sí? Ahí está. Ya tengo instalado el programa Wireshark, ¿ok? Justamente este programa nos sirve para escanear o verificar, ¿no?, el tráfico en la red, ¿ok? Muy bien. Entonces lo que voy a hacer en esta terminal es lo siguiente. Voy a enviar un mensaje, o sea, a través de ping. Voy a solicitar una respuesta de la IP de la máquina de Windows 7. Por cierto, la máquina de Ubuntu tiene la IP 192.168.1.61. La de Windows 7 tiene la 65. Entonces yo voy a generar un ping a la máquina Windows 7 a la 65. Ok, muy bien, enter. Entonces estoy recibiendo respuesta. Y por cierto, quiero que verifiques algo, ¿no? Aquí, cada vez que haga ping, cada vez que utilice ese comando, en realidad estoy usando pues el protocolo ICMP. Bueno, vamos a hablar con más detalle después de este protocolo. Bien, ahora lo importante es ingresar a Wireshark. Voy a maximizar un momentito la ventana. Voy a elegir la interfaz de red, que viene a ser la interfaz de Ubuntu. Start, iniciar. Bueno, voy a agrandar un poquito más esta parte. Ok. Y voy a escribir ARP, por ejemplo. En la línea que acabo de resaltar, ¿no? Dice destino broadcast. Ok. Esto vendría a ser lo que es el proceso de petición ARP. Ok. Broadcast le llega a todas las máquinas preguntando quién tiene la IP 192.168.1.65. Entonces, si alguien lo tiene, dice, ¿no?, entonces avíseme y envíeme la dirección MAC a esta dirección. Como recordarás, la 192.168.1.61 es la IP de Ubuntu, ¿ok? La 65 es de Windows 7. Entonces, en la siguiente línea, ¿no?, aquí viene lo que es la respuesta ARP. Dice, ¿no?, yo soy la 192.168.1.65 y mi dirección MAC es la 000C2925BA7D. Y eso, ¿no es cierto?, le hace saber pues a quién, a la máquina que tiene la IP 192.168.1.61, que es la de Ubuntu, ¿no es cierto? Ok, entonces ahí podemos ver entonces que la petición es por broadcast, ok, y la respuesta ya es directo, ¿no? Ok, le responde directo ¿a quién? A la 161, le da la dirección MAC. Perfecto. Bueno, esto voy a cortar, control C, control enter. Vamos a subir un momento para continuar con la explicación. Perfecto. Bueno, esa es la respuesta. ¿Qué sucede si desde Windows 7 yo genero un ping? A ver, ping, pero a la máquina de Ubuntu 192.168.1.61. Ok, sí, estoy recibiendo respuesta. Ok, entonces cabe mencionar que cada vez que yo realice ping, justamente estoy haciendo, ¿no es cierto?, este proceso de petición ARP, ok, y cada vez que reciba respuesta es porque justamente estoy recibiendo la respuesta ARP, ok. A la petición algunos le llaman pues el request ARP, y a la respuesta la llaman también reply, ¿no?, ARP. Muy bien, verifiquemos entonces qué sucedió entonces, o qué está sucediendo con la tabla ARP de la máquina Windows 7. ARP -A
Fíjate, aquí tenemos justamente la dirección IP ¿de quién? De la máquina de Ubuntu, la 61, con su respectiva dirección MAC. Ok, la 00C299448D7. Perfecto. Entonces, esta tabla, ok, la tabla RP, se podría decir que es vulnerable. Es por esa razón que muchas personas aprovechan esta tabla para poder hacer, por ejemplo, lo que es envenenamiento ARP, el cual consiste pues en vulnerar la tabla, cambiar la tabla, cambiar por ejemplo la dirección MAC de algunas IPs, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es un riesgo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bien, vamos a hablar con más detalle sobre esto, ¿ok? Ya, pero con la demostración, ¿no? Les decía que ARP es un protocolo de resolución de direcciones, ¿ok? Se llama así el proceso de convertir de una dirección IP a una dirección física, ¿ya? Muy bien, ARPA acabo de utilizarlo en este momento, ¿ok? Como podrás ver, nos muestra toda la tabla ARP, ¿no? Que se encuentra configurado en este momento. Perfecto. Entonces, por ejemplo, cada vez que yo realice un ping a una máquina destino, ¿no? Justamente en la tabla RP se registra esa dirección IP a la que justamente hice ping, pero no solamente se registra la dirección IP, sino también su dirección MAC o dirección física, ¿no? En este caso, para la 61, esta sería su dirección física. Muy bien. Ahora, también tenemos registrado, fíjate, el hecho de haber enviado la petición a todas las máquinas. Como bien recordarás, te expliqué que todas estas Fs, ¿no? Significaba de que la petición le llegaba pues a todas las computadoras de la red, ¿no? ¿Ok? Entonces a eso se llama broadcast, ¿ok? Bueno, ya, entonces ARP-A nos sirve para mostrar la tabla ARP que tenemos en este momento. Perfecto. Si yo por ejemplo quisiera saber la dirección MAC exclusivamente de una dirección IP, o sea, previamente conociendo la dirección IP, haría lo siguiente: ARP espacio, por ejemplo, guión A y la dirección IP, por ejemplo 192, la de Ubuntu, ok, 168.1.61, enter, y como podrás ver me devuelve solo la dirección MAC de esa IP. Entonces, viendo el resto de comandos, luego tenemos por ejemplo lo que es ARP, ok, guión S, justamente les decía, mediante el parámetro S nosotros hacemos las entradas estáticas, ok. Muy bien, por ejemplo ARP-S, ok, y por ejemplo quisiera hacer lo siguiente: hacer de que mi dirección IP, en este caso la de Windows 7, es la 192.168.1.65, ok, sea estática, ok. Entonces, si quiero que sea estática, fíjense, vamos a ver cuál es su dirección MAC. Bueno, si quiero saber la dirección MAC entonces de la IP de la máquina Windows 7, voy a ejecutar otra ventana de comandos, ok, y voy a escribir ipconfig/all, ¿ya? Y aquí podemos ver entonces la dirección física de esta IP. Veamos, aquí tenemos dirección física, ok. Eso es lo que voy a poner entonces aquí. Voy a escribirlo tal como está. Como recordarás, eso es lo que nos pide, ¿no? ARP-S, la IP y la dirección MAC. Eso es lo que estoy ingresando. IP y ahora MAC 00-0C-29-25-BA-7D.
Ok, entonces voy a hacer enter. Ahora voy a hacer lo siguiente, ARP-A, vamos a mostrar la tabla ARP. Y fíjate, entonces acabo de asociar mi dirección IP a una entrada estática, ya no es dinámica, ok, ahora es estática. Perfecto, con ello estoy evitando, ¿de acuerdo? Estoy evitando de que justamente me rastreen o exista por ahí algún intruso que quiera ver entonces cuál es el tráfico que estoy generando en la red, ok. Bueno, pero no solo eso es suficiente, ¿no? Sino también tienes que hacerlo con el router, con la puerta de enlace, ok, porque la gran mayoría pues de los que quieren rastrear nuestro tráfico, ¿no? Van a apuntar más a lo que es el router, o sea, las salidas a internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, podrían capturar qué es lo que estoy descargando, por ejemplo, nuestros usuarios y contraseñas en las redes sociales, etcétera. Entonces, más enfocado a lo que es internet. Luego, ARP-D IP. El parámetro D nos permite eliminar una entrada. Fíjense, ARP-D, ok. Y por ejemplo voy a eliminar la entrada, la IP que tengo ahí, la 65, ¿no? Ok, veamos. 192.168.165, enter. Ahora escribo ARP-A y ya no tengo la entrada con la IP 65, ya no está. Ok, muy bien. Eso si quisiera ir quitando uno por uno, ¿no? Las entradas en la tabla ARP. Ok, pero si yo quisiera ya eliminar todo lo que se encuentra en este momento en la tabla ARP, Mesh Interface, ok, IP delete ARP cache, enter, y me dice aceptar, o sea, ya me aceptó. Ahora si escribo ARP-A, no se encontraron entradas ARP, ok, listo, ya borramos toda la tabla, ¿no? Ok, ARP. Muy bien, bueno, sigamos con la explicación sobre las PPTs. Ok, nos habíamos quedado entonces en el protocolo ARP. Ahora vamos a ver lo que es el protocolo RARP. Perfecto, muy bien, es el protocolo de resolución de dirección inversa, de acuerdo, muy similar a lo que es el protocolo ARP, pero este protocolo, el protocolo RARP, se utiliza cuando un computador conoce su dirección MAC, conoce su dirección física, pero desconoce su dirección IP. Ok, bueno, esto es muy utilizado en lo que es estaciones de trabajos en disco duro, que solo cuentan con memoria y otras otro hardware, menos disco duro. También está incluido en la tarjeta de red, ¿no? Justamente por esa misma razón sabemos la dirección MAC. Esa máquina sabe cuál es su dirección MAC, pero no sabe cuál es su dirección IP. Entonces sucede lo siguiente, ¿ok? En el protocolo RARP existen servidores RARP. Fíjate cómo trabaja esto, muy similar, ¿no? Muy similar a lo que trabaja ARP. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Una computadora, mi dirección física es FA, deseo saber mi dirección IP, ¿ok? Porque cada una de estas máquinas, como vuelvo a repetir, no conocen su dirección IP, solo la dirección física. Entonces, esta pregunta llega, pues, como te dije, ¿en qué? En modo broadcast a todas las computadoras, incluido al servidor RARP. Entonces, el servidor RARP tiene una base de datos donde tiene almacenada, pues, justamente la dirección IP, ¿no? Que le corresponde a dicha máquina que está consultando, ¿no? Entonces, el servidor RARP es el único que puede, ¿no es cierto?,
entregar o devolver la dirección IP a una máquina que está solicitando justamente eso. Entonces, cuando le responde el servidor RARP enviándole, ¿no es cierto?, la dirección IP, utiliza lo que es el unicast, como te dije, ¿no? La señal es directa y listo. Muy similar, ¿no?, a lo que es ARP. Vuelvo a repetir, este tipo de escenario se trabaja cuando tenemos estaciones de trabajo sin disco duro, solo con interfaz de red, ¿no?, donde se conoce solo su dirección MAC para el caso de cada máquina. Muy bien. Y bueno, viene el protocolo ICMP. ¿Ok? El protocolo ICMP, protocolo de mensajes de control de internet, es un protocolo que permite administrar información, ¿ok?, relacionada con errores de los equipos en red. Si se tiene en cuenta los escasos controles que lleva a cabo el protocolo IP, el protocolo ICMP no permite corregir los errores, sino que los notifica, ¿ok?, a los protocolos de capas cercanas. Por lo tanto, el protocolo ICMP es usado por todos los routers para indicar un error llamado un problema de entrega. Veamos esta pequeña simulación. Aquí tenemos un equipo fuente o host fuente y un host destino. Aquí tenemos routers, ¿ok? Y cómo es que se transmiten los datos. A ver, vamos a ver. Host fuente envía un paquete a host destino, paquete original. Ok, ahí tenemos. ¿Sí? Va pasando. Ok, de router en router. Y por ahí, por ejemplo, se puede dar que sale un error en paquete recibido, es decir, que el equipo destino no llegó a recibir ese paquete. Ok, entonces router detecta un error en el paquete recibido y envía paquete de reporte de error hacia el host fuente. Ok, entonces, según el error, el router decide qué hacer con el paquete recibido, por ejemplo, destruirlo. Vamos a ver qué es lo que sigue. Entonces, como le decía, tiene que reportar ese paquete de error, ¿no?, al host fuente. Entonces dice, según tipo de error, host determina acción a seguir. Por ejemplo, volver a enviar paquete, ¿no? Ya, entonces, bien. Envío de paquete ICMP mediante el comando ping. Les decía hace un rato, cada vez que nosotros realizamos el comando ping o usamos el comando ping, estamos usando el protocolo ICMP. Ok, justamente este protocolo sirve justamente para testear la conectividad, verificar si hay conexión entre máquinas, ¿no es cierto? Ustedes lo han utilizado muchas veces, pues, en cada una de los laboratorios que han tenido, ¿no? Muy bien. Como podrás ver aquí, cada vez que hago ping, ¿no?, el protocolo ICMP es el que interviene. Perfecto. Muy bien. Eso es todo. Espero que les haya servido de mucho la explicación. Bueno, y a continuación veremos lo que es ARP spoofing. Vamos a desarrollar un laboratorio. Yo sé que ha generado mucha expectativa en clases. El laboratorio de ARP spoofing, o también conocido como envenenamiento ARP. ¿Ok? ¿En qué consiste? En este momento te voy a describir en qué consiste. Bien. Bueno, aquí tenemos el caso. ¿Ok? Bien, lo que sucede, a ver, es lo siguiente. Tenemos este escenario, una PC2 que viene a ser el atacante. Lo vamos a definir como el atacante, el cual va a ser una PC con sistema operativo Ubuntu, y la víctima, la PC1, el cual va a tener un sistema operativo Windows 7. Ok, cada una con su dirección IP y dirección MAC asociada. Ok, también tenemos el router con su propia dirección IP y su dirección MAC asociada. Como verás, tenemos para cada dispositivo de la red, ya sean PCs como router, su propia dirección MAC, ¿no? El cual siempre, pues, ¿no?, desde que llevaste el primer curso de redes, te han mencionado de que las direcciones MAC son únicas. Efectivamente, son únicas. Pero gracias
a que las tablas ARP son de almacenamiento temporal en la memoria RAM, tiene cierta vulnerabilidad para poder ser modificadas, ¿no? En realidad lo que se hace, o lo que vamos a hacer, no es que vamos a cambiar realmente la dirección MAC, sino que vamos a engañar al router, ¿no? Haciéndole creer de que la dirección MAC, ¿no?, se ha cambiado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya les expliqué, ¿no?, cada uno de los dispositivos de red conectados a la red, valga la redundancia, con sus respectivas IPs y direcciones MAC asociadas. ¿Qué sucede en la tabla ARP del router? Sucede lo siguiente si nosotros hacemos ARP spoofing: que el router, en este caso, tiene la IP 192.168.1.1, ¿no?, va a tener la misma dirección MAC que la PC2 que viene a ser nuestro atacante, el cual su dirección IP es la 192.168.1.61, y fíjate, la dirección MAC que tiene este equipo, ¿no?, es la misma dirección MAC que va a tener nuestro router. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer lo siguiente: cada vez que la víctima se comunique con el router, ¿no?, ¿ok?, genere tráfico, no sé, por visitar ciertas páginas o por descargar ciertas cosas, etcétera, ¿no?, va a generar un tráfico entre la PC1 que viene a ser la víctima y el router, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se comunique con el router, ¿ok?, el router va a ser engañado, ya dijimos, va a tener la misma dirección MAC que la PC2. Entonces, ¿qué sucede? Que este router va a transmitirle también ese tráfico. ¿A quién? A la máquina atacante. Entonces, desde la máquina atacante nosotros podemos espiar el tráfico de red que existe, ¿no?, entre la víctima y el router y otros equipos de la red que se quieran comunicar con la víctima, ¿no? Todo ese tráfico nosotros lo podemos capturar. En eso consiste este laboratorio, para lo cual he definido 3 objetivos. 1. Aislar de la red a la víctima. Bien, también podemos hacer eso, ¿no? Podemos hacer de que la víctima ya no pueda acceder a internet, por ejemplo. En segundo lugar, el segundo objetivo vendría a ser espiar las acciones de la víctima, qué acciones está realizando, ¿no?, como ya les mencionaba. Y finalmente, el tercer objetivo, capturar paquetes de la víctima, ¿no?, capturar los paquetes del tráfico justamente que genera la víctima. ¿Ok? Para lo cual, ya les mencionaba, tenemos el router, el Windows 7 como la máquina que va a ser la víctima, el sistema operativo Ubuntu que está en la máquina del atacante. Todos estos datos de las direcciones IP y direcciones físicas MAC ya acabo de describirlas en el escenario anterior. Bien, para lo cual, para este laboratorio haremos uso de las siguientes aplicaciones. Haremos uso del DSN-IF para realizar el envenenamiento de la víctima, el Wireshark para analizar el tráfico de la red y capturar paquetes, el Nmap para escanear la red y el Web Spy para espiar las acciones de la víctima. Muy bien, entonces comencemos. Ya estando en Ubuntu, bueno, lo habíamos dejado tanto tiempo sin realizar ninguna acción, así que me piden la contraseña para desbloquearlo. Muy bien, ya estamos aquí. Ok, lo primero que vamos a hacer es instalar las siguientes aplicaciones. Bien, las aplicaciones vienen a ser, según nuestro caso, vamos a instalar el DSN-NIF y el Wireshark en este momento. Muy bien, entonces para poder instalar, ¿no?, ya en este momento me encuentro con el usuario root, estoy en usuario supervisor, así que no es necesario escribir sudo, simplemente apt-get, ok, install
tsn if enter. Y bueno, me dice que alrededor ya existe una instalación previa. Así es, ya previamente yo había instalado, ¿no?, el DSNNIF. Bueno, ahora probemos la instalación del Wireshark. De igual manera me dice que alrededor ya existe una instalación, ¿no? Sí, efectivamente, estas dos aplicaciones ya las había instalado previamente. Bien, ok. Entonces, de esa manera tienes que proceder para poder instalar estas aplicaciones. El siguiente paso es verificar el redireccionamiento de paquetes. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, para que me entiendas mejor, perdón, vamos a pegar esta parte. Bueno, voy a borrar temporalmente toda esta parte y voy a escribir cat, el cual es un comando que nos permite visualizar el contenido, pues, de un archivo. En este caso ya existe un archivo, ¿no?, dentro del directorio proc sysnet ipv4 ipforward. Quiero ver cuál es el contenido a través del comando cat. Me dice que el contenido es 0. Entonces, si yo no modifico este valor y empiezo a hacer el ARP spoofing, ¿no es cierto?, lo que va a suceder es que la víctima no va a tener acceso a internet, se va a aislar de la red. Entonces, si quiero que sí la víctima tenga acceso a internet y a su vez ese tráfico, ¿no?, yo lo pueda capturar, bueno, entonces ahí sí tenemos que hacer lo siguiente, ¿no?, modificar ese valor 0 por el valor 1, y eso lo hago a través de este comando. Hecho 1 signo mayor y toda la ruta que les había mencionado anteriormente. Enter. Muy bien, todo salió ok, es por eso que no te emitió ningún error, pero de todas maneras yo sé que tú quieres visualizar cuál es el nuevo contenido de este archivo ipforward. Ahora es 1, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces con el valor 1 sí va a poder acceder a internet. Con el valor 0 definitivamente ese equipo no va a poder acceder a la red. Ok, muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación es ya realizar el envenenamiento, para lo cual en este momento voy a abrir dos terminales. Ya, ahora se preguntarán por qué, ahora lo vamos a ver. Dos terminales más, aparte de la que ya tenemos, o sea, una más, ¿no? A ver, y listo. Muy bien, aquí lo tenemos las dos ventanas. Ok, para poder trabajar cómodamente nos vamos a validar con el usuario supervisor sudo su. Ok, 1 2 3, ya estoy con el usuario root. De igual manera aquí sudo su 1 2 3 y listo. Bien, una vez ya logueado con el usuario root, ok, vamos a poder trabajar cómodos. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Y bien, entonces lanzamos el envenenamiento desde la IP de la víctima al router, para lo cual he abierto este segundo terminal y este tercer terminal para poder, ¿no?, hacer el envenenamiento desde el router, ¿no?, a la dirección IP de la víctima. Entonces recuerda, en este primer terminal lo que vamos a hacer es el envenenamiento desde la IP de la víctima hacia el router, y en el otro desde la IP del router a la víctima. Bien, veamos. Entonces eso lo vamos a hacer de esta manera. Aquí ya lo tengo el comando. Ok, ahí lo tenemos, ARP spoof espacio
-i espacio, este viene a ser el nombre de la interfaz de red, ETH0 espacio -t. Aquí viene la dirección IP, de acuerdo, de la víctima y la dirección IP del router. Entonces, al hacer enter, empieza el envenenamiento, ¿no? Desde la IP víctima a la IP del router. Y ahora aquí tenemos que hacer prácticamente lo mismo, solo que ahora es desde el router hacia la IP de la víctima. Enter y empieza el envenenamiento. Entonces el envenenamiento se hace en ambos lados, de la víctima al router y del router a la víctima. Muy bien. Entonces esto no tienes que cortarlo. En este momento está en proceso de envenenamiento, así que tú tienes que dejarlo ahí, esas dos consolas o esos dos terminales. Y bien, en este terminal que no está trabajando vamos a hacer algunas cosas. Ahora te las indico. Y bien, ahora voy a escanear la red, ¿no? Desde la máquina víctima, el cual es Windows 7, a través de la aplicación Nmap. Bueno, yo lo he descargado de internet, también lo puedes hacer tú. Lo instalas y sucede que si es que quieres ejecutarlo desde la consola, ¿no? Tienes que dirigirte a la carpeta de instalación donde se realizó el Nmap. Bueno, vamos a verificar entonces cuál es la ruta. Así que nos vamos a propiedades, y es más, puedo copiar toda esta ruta, ¿no? Copiar. Primero escribo el comando cd para cambiar de directorio y pegamos enter y ya estamos ahí. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es, como ya le decía, escanear la red. En un momento vamos a cerrar esto, vamos a pegar. Y bueno, una vez que me haya ubicado en la ruta respectiva donde se instaló el Nmap, lo que vamos a hacer es escribir el siguiente comando. Bueno, yo ya lo pegué, es un poco de repente tedioso estar escribiendo. Nmap espacio -s p mayúscula espacio y la dirección IP del router, ¿no? /24, para poder escanear la red. Efectivamente, lo que quiero hacer es escanear prácticamente qué está sucediendo con el router, ¿no? Ahora, veamos esto desde la máquina víctima. La IP 61 tiene la dirección MAC 00C29944817. Eso es lo que ya hemos mencionado, ¿no? Aquí está. Y que el router debería tener la misma dirección MAC. Entonces, fíjate en la parte superior, 192.168.1.1, y ya la MAC address es la misma, 00C29944817. ok, entonces ya logramos hacer eso. Eso es lo que tienes que verificar, ¿de acuerdo? De que en realidad se ha realizado dicho cambio en la tabla ARP del router. Entonces ya está listo. Ahora lo que sigue, y bueno, llegó el momento, ¿no?, de comenzar el espionaje. Muy bien, para lo cual haremos uso, ¿no?, de la aplicación que ya les estaba mencionando, el Web Spy. Ok, entonces ya aquí en Ubuntu, en el terminal que está desocupado, recuerda que estos dos terminales no se deben cerrar, están en pleno envenenamiento, están en proceso de envenenamiento. Ok, así que debes dejarlos ahí. Lo tienes que hacer desde otro terminal, como en este caso, un terminal que no realiza ninguna operación. Y vamos a entonces llamar a la aplicación Web Spy, ¿no? Lo voy a volver a hacer de nuevo. Este es, ¿no?, el comando que tenemos que tipear: Web Spy espacio -i, nombre de la interfaz ETH y la dirección IP de la máquina víctima, que es el 65 de Windows 7, ¿no es cierto?
Muy bien, entonces me dice WebSpy está listo para escuchar. Listening. Entonces, cualquier operación o cualquier página web que desde Windows 7, ¿no?, empezamos a abrir, por ejemplo, vamos a ejecutar el Internet Explorer, ¿no? Okay, bueno, a ver. Esperemos que cargue un momento. Y bueno, ahí lo tenemos. Ok, ya cargó. Entonces, la página que acaba de cargar, de acuerdo, tiene una dirección IP asociada, ¿no es cierto? Y en Ubuntu podemos ver que lo que escuchó el WebSpy, o lo que es la dirección IP pública. Bien, para lo cual vamos a iniciar el Wireshark. Y bueno, como recordarás, habíamos instalado previamente, ¿no?, el Wireshark, así que simplemente, si estoy en el usuario root, escribo Wireshark, enter. Entonces en este momento ya debe ejecutarse el Wireshark. Y si me sale este mensaje, no hay problema, le decimos OK. Y bueno, vamos a testear pues qué es lo que está sucediendo, ¿no?, o qué es lo que está, o cuál es el tráfico de la red en este momento. Sobre todo nos interesa cuál es el tráfico de la red de la víctima, ¿no? Entonces en este caso vamos a hacer clic aquí donde dice List the Available Captures Interface, clic. Me dicen cuál de las interfaces es la que vas a escanear o vas a verificar el tráfico, o mediante qué interfaz vas a verificar el tráfico. A través de la interfaz que tenemos de red DH0 Start. Y bueno, empieza entonces la exploración del tráfico en la red. Ok, bueno, hay una serie de direcciones IPs de origen y de destino, ¿no?, que están generando el tráfico justamente. Bueno, entonces en este caso lo que nos interesa a nosotros es el tráfico que genera la dirección IP de la máquina víctima, la cual es de la 192.168.165. Entonces en este caso voy a hacer lo siguiente antes de hacer el filter o el filtro. Ok, en Windows 7 voy a ingresar a Google, www.google.com. Bien, ya estamos aquí. Y bueno, recuerda que estoy en la máquina víctima, ¿no?, y vamos a descargar, por ejemplo, algunas imágenes, ¿ya? Por ejemplo, vamos a descargar las imágenes de Goku. Ok, aquí lo tenemos. Bueno, cualquiera. Quiero encontrar una imagen en formato JPG o PNG, cualquiera, ¿ya? Por ejemplo, esta lo vamos a ver. Lo voy a guardar y en el escritorio. Ok, ahí está, JPG. Entonces le vamos a poner Goku Saiyajin. Ok, guardar. Entonces verificamos el escritorio y sí, ya lo bajó, Goku Saiyajin. Ok, bueno, entonces al hacer la descarga, al visitar ciertas páginas, he generado tráfico, y desde Ubuntu, la cual es la máquina atacante, vamos a capturar dicho tráfico. Veamos. Para lo cual aquí en filter voy a escribir HTTP, enter, y vamos a ubicar netamente los IPs, ya sea en source, o sea en origen, o en destino, la dirección IP 192.168.165. En este caso todavía no lo veo, así que ahí está. Si bajamos un poco podemos visualizar que sí, efectivamente lo que está marcado de color negro
es la IP, de acuerdo, de la víctima. Bien, entonces miren, aquí tenemos cierta información, de acuerdo. Vamos a buscar las que, por ejemplo, digan, la que diga JPG. Miren todo el tráfico que ha generado al momento de ingresar desde la víctima o la víctima a ciertas páginas, ¿no?, web. Sigamos buscando. Y en este caso, si es un archivo JPG, me dirá pues JPG File Interchange Format, ¿no? Vamos a descargar entonces este, vamos a ver. Entonces seleccionamos aquí JPG File Interchange Format, clic derecho, igual exportar. Ok, nos vamos ahí a Home, Luis, Desktop, y le vamos a poner a ver imagen 4. Entonces tienes que insistir, ¿no?, hasta que encuentres, ¿no?, lo que estás buscando, ¿no? Entonces fíjate, por ejemplo, que aquí se acaba de generar, miren, ya esto ya es algo más interesante. La imagen 4, mira, ya es una imagen relacionada a OQ, y seguramente si sigues buscando más y más encontrarás pues la imagen que habían descargado el usuario en la máquina víctima, ¿no?